Levítico capítulo 4, versículo 1, para comenzar. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse, e incurra en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto, como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. Versículo 5. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación tomará toda la gracia del becerro, tanto lo que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que los que recubre y la que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas y ahí lo quemará sobre la leña encendida. Todo queda claro, ¿no? Vamos a orar para terminar el culto. ¿Les parece? ¿No? ¿Lo explico un poquito? ¿Sí? Ok, muy bien. Vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos con el pecado que hemos cometido sin darnos cuenta? O mejor dicho, ¿qué hace Dios con nuestro pecado? Cuando alguien peca, la primera cosa que vemos aquí es que un representante tiene que morir. O en este caso, un animal tiene que morir representando a la persona que había pecado. El holocausto aquí, ofrecido por el pecado de la persona, no perdonaba a la persona exactamente, sino cubría su pecado hasta la llegada de Jesucristo. Hebreos en el Nuevo Testamento lo explica muy bien, pero por falta de tiempo no tienen que confiar en mí, pero sí pueden leer su Biblia en Hebreos y verlo, ¿ya? Pero aquí vemos que el holocausto está mostrando lo que el pecador realmente merecía. Por ser pecador, por haber pecado, igual pecando en ignorancia, lo que yo merezco por ese pecado, ¿cuál es? Es la muerte. El apóstol Pablo, más luego en Romanos dirá, el pago del pecado es muerte. Es la muerte, por supuesto que sí. Y esa muerte no es una muerte física nada más, sino es una separación entre el pecador y Dios. Lo que yo merezco por mi pecado es la muerte. No solo necesito el perdón, sino también necesito la purificación. No importa si soy sacerdote, líder, persona común y corriente, o si es toda la congregación, el procedimiento es igual porque igual necesitamos ese perdón y esa purificación. Primero menciona al sacerdote. Eso es muy importante porque siendo líder, siendo pastor, en mi caso, algunos aquí que son jóvenes sienten que tienen un llamado de ser pastor. Yo creo que sí. Es más, hay otros pastores que están aquí hoy día. ¿Saben qué? Empieza este capítulo hablando a los pastores, o en este caso los sacerdotes, porque cuando el sacerdote peca, su pecado trae muchas consecuencias. Por eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no muchos deben ser maestros.
porque los maestros serán juzgados más estrictamente. ¿Cuántas veces escuchamos de un pastor que comete adulterio y cómo la gente termina mal? Escuché una historia de la vida real de un pastor que cometió adulterio, se puso en el púlpito el domingo siguiente y dijo, bueno, yo estaba orando mucho y Dios me mostró que está bien, que yo, ¿por qué? Me divorcié de mi esposa, o me estoy divorciando de mi esposa, porque Dios me mostró que yo cometí un pecado, un error al casarme con ella. Por eso la estoy divorciando para estar con otra. La misma semana, 7 parejas de la iglesia, de esa iglesia, entregaron sus papeles a sus abogados para divorciarse también. Entonces, no solo es que ese pastor estaba loco, en pecado, sino que su influencia estaba afectando a otros. Es más, si yo enseño mal la palabra de Dios, eso les va a afectar a ustedes. Si yo, con mi enseñanza bíblica, reflejo o enseño a un Dios que no es el Dios de la Biblia, con otra actitud, yo voy a pagar la consecuencia, pero quizás ustedes también. Es por eso que se acuerdan que Moisés estaba en el desierto con su pueblo, el pueblo quejándose porque no había agua. Y Dios mandó a Moisés golpear la roca una vez. Y en la segunda oportunidad que hizo Moisés, golpeó la roca 2 veces. Primero rompió la figura de Cristo siendo la roca, siendo golpeado una vez por nuestro pecado. Pero es más, Moisés habló con el pueblo diciendo que Dios ya estaba asado con el pueblo. Y por hablar así, Dios le dijo, Moisés, tú eres el que está asado, yo no. Y por eso, Moisés, ya no entrarás a la tierra prometida. Moisés estaba dando una imagen de un Dios rencoroso, lleno de odio para su propio pueblo. En vez de mostrar al pueblo a un Dios paciente, un Dios compasivo, un Dios de mucho amor. ¿Y cuántas veces escuchamos prédicas así que nos hacen pensar que Dios casi nos odia como pueblo de Dios? Si yo predico así, voy a tener que rendir cuentas al Señor. Por eso el Nuevo Testamento habla de los requisitos de aquellos que van a ser pastores y líderes en la iglesia cristiana. Y son requisitos muy importantes. Y ahora, quizás algunos están pensando, ay, qué bueno que no voy a ser pastor. Es más, yo estaba pensando en ser pastor en el futuro, pero ya. En cierto sentido, está bien. El fundador de Calvary Chapel siempre decía, jóvenes, si piensan que tienen un llamado de ser pastor, intenten hacer cualquier cosa menos ser pastor. Para ver si funciona o no. Es más, otro pastor que escuché esta semana dijo que él está hablando con un pastor que cuando recién estaba comenzando y le dice, pastor, tengo un llamado, voy a ser pastor. Y el pastor que tenía más experiencia dice, ¿tú sabes que eso podría matarte? Pero ¿a dónde voy con eso? Ok, no tienes llamado de ser pastor, pero también no es excusa, no te lavas la mano y dices, ay, ok, yo me quedo bien porque no voy a enseñar nada. Porque también eres responsable por lo que tú sabes o lo que deberías saber también. Eres responsable por cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra del Señor. Es más, en el Nuevo Testamento vemos que nosotros todos somos sacerdocio para el Señor. Eso es muy importante. No todos debemos de ser maestros, pero todos tenemos que enseñar con nuestras vidas, con la forma que vivimos. ¿Ok? Pero qué lindo que hasta en este caso aquí de un pastor, un líder que peca sin querer, o como siempre decimos, no, sin querer queriendo, peca.
hay perdón. Ese es mi consuelo. Muchas veces como hombre, como papá, como esposo y como pastor, peco sin querer. ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón a mis hijos? Es más, lo voy a confesar, esta mañana tuve que pedir perdón a una de mis hijas. Qué bueno que hay perdón en el Señor. Qué bueno que puedo pararme delante de ustedes hoy día, no porque yo soy perfecto, no porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto. ¿No?